Hola chicos, sean muy bienvenidos al primer episodio, esta vez ya formal como podcast de Comunión Sin Religión. Hoy estamos Ali y yo en mi casa porque hoy les traemos un tema muy lindo, muy especial y esperamos que el episodio de hoy les sea de mucho provecho, lo preparamos con mucho amor y Ali les va a contar un poquito más de qué trata el tema de hoy, entonces dale. Bueno, sí. Sabemos que hoy es una fecha muy importante para muchas personas, ya que celebramos el poder amar y el poder ser amados también. Así que el tema que les traemos para hoy es, siento yo que demasiado chiva porque vamos a hablar sobre el amor, pero no cualquier amor y no el amor de una persona, sino un amor que va mucho más allá de nuestro entendimiento como seres humanos. Y pues el episodio de hoy va a tratar sobre un radiante amor, que es pues el amor que recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Y pues la base bíblica que tenemos es Efesios 3:19. Que dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. De ese versículo quisimos sacar como varias cosillas ahí y bueno, yo me hice varias preguntas en lo que estudiaba el versículo y entonces antes de como entrar en materia con eso decidí como pensar, decir como para mí qué significa el día de San Valentín, ¿verdad? O sea, muchas veces lo vemos como algo, el día especial como para compartir con los amigos o con la pareja, o incluso con la familia. Todo es válido. Y digamos, yo me di la tarea de hacer como research de qué trata el día de San Valentín, ¿verdad? Y bueno, back then, en la antigua Roma, hace muchos siglos, estaba como el emperador Claudio algo así se llamaba. Y la cuestión es que Claudio puso como una ley para prohibir el matrimonio entre personas jóvenes, porque así los hombres podían ir al ejército, ¿verdad? No estando solteros. Pero había como un sacerdote joven que se llamaba Valentín que se oponía a la ley y entonces en secreto casaba a los jóvenes que pues estaban enamorados, ¿verdad? Y cabe aclarar que el contexto de eso es en la antigua Roma cuando el cristianismo apenas se estaba expandiendo. Entonces aquí me pareció muy increíble que incluso dentro del mismo San Valentín radica el amor de Dios, porque Valentín lo que hacía era que se oponía a la ley que había puesto el emperador romano, porque él dijo, no, o sea, si se aman y es plan de Dios, entonces yo los voy a casar. Y bueno, la cuestión es que cuando se dieron cuenta que Valentín hacía estas cosas, lo encarcelaron. Y ahí vienen cuándo fue el día de esa ejecución. Febrero 14. El 14 de febrero. El 14 de febrero. Entonces ese día quedó como conmemorativo. Entonces, pero hay un dato muy interesante. Yo se lo compartí a Ali. O sea, cuando él estaba encarcelado, el carcelero de Valentín le dijo que curara a la hija. Y entonces, adivinen qué hizo Valentín. No usó, sino que oró, y a la hija se le quitó la ceguera. A la hija del carcelero. Y resulta que Valentín se enamoró de la hija del carcelero y en una de las últimas notas que él le hizo decía de tu Valentín. Entonces, de ahí viene eso. Contexto. Yo siento que la verdad es como un dato súper interesante, porque siento que tal vez no es algo como que nosotros usualmente pensemos como, hey, ¿de dónde viene esta celebración o por qué? Entonces, sí. Y bueno, ya con ese contexto histórico, por decirlo así, del día de San Valentín, ¿cómo lo conectamos a lo que es, pues, el amor de Dios? Y es que, o sea, creo que lo primero que hay que entender sobre el amor de Dios y por qué elegimos hablar de él y no como de parejas
o relaciones de amistad o cosas así, es porque el amor de Dios es trascendental. El amor de Dios trasciende el tiempo, el espacio y el entendimiento. Como dijo Pablo escribiendo esto, él dijo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun si es demasiado grande o inexplicable para comprenderlo todo. O sea, ¿qué entiendo yo ahí? Que Pablo había experimentado a tal punto el amor de Dios en su vida que ni él mismo lo comprendía, y era tanto lo que él lo había recibido que deseaba que otros lo sintieran, que Tenía otros lo como la experimentaran. necesidad de Exacto, compartirlo. exacto. Entonces ahí es donde yo digo, es un amor radical, es un amor demasiado radiante, como le decimos por el episodio, porque ¿qué significa que trasciende, que no cambia, que es fijo? O sea, no hay forma de que se altere o algo así, porque ya más adelante vamos a entrar como un poco en detalle, tal vez como en parte lo que nosotras hemos vivido en el amor de Dios, tanto personalmente como juntas, como amistad. Y la verdad es que fue algo demasiado impactante como leer esa cita. O sea, aun si no pueden comprenderlo todo, experimentenlo. O sea, porque es trascendental. No importa el tiempo que sea, siempre se va a hablar del amor de Dios, porque es un amor que no podemos comprender. Porque aún nosotros, como personas que sabemos que tenemos nuestras cosas desagradables y cosas por las que sabemos que nadie nos amaría, Dios hace la vista gorda de esas cosas si nosotros vamos a Él y decide amarnos con un amor genuino, un amor incondicional. Entonces, no sé, yo decía, es demasiado top, demasiado grande, como no Sí, ser capaz de comprenderlo. sí, y siento que igual es muy chiva porque, digamos, cada persona lo vive como de diferentes formas. O sea, el amor que yo he experimentado, tal vez Mila lo ha experimentado de una forma distinta y siento que eso es todavía aún más chiva porque justamente, o sea, uno no puede como explicar ese amor y eso que uno siente y lo que uno ha recibido, pues porque igual todas las personas lo vamos a entender de una manera distinta. Y algo que a mí también me gusta mucho pensar y como para introducir también todo es justamente que Dios es amor. O sea, es como top, porque es algo que no va a cambiar de Él. O sea, es como quién es Él en su esencia y cómo también Él es para con nosotros, ¿verdad? O sea, Dios es amor y qué bonito pensar en que nosotros podemos amar también porque Él nos amó primero a nosotros. Creo que eso es algo demasiado fundamental para lo que vamos a ir desarrollando en este episodio porque el explicar el amor de Dios puede llegar a ser un poco complejo porque nuestra mente humana no puede terminar de entender al 100% lo que eso significa, pero qué bonito saber que hay alguien que tiene hacia nosotros un amor tan incondicional y tan incomparable a cualquier otra cosa que hemos llegado a conocer. Su vida. Sí, en esa misma línea que dijiste de Dios es amor, la misma Biblia lo dice, la misma palabra lo comenta. En 1 Juan 4, les quiero leer este pasaje del 7 al 10, son 3 versículos. Juan escribe esta carta igualmente y habla de lo siguiente, dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. O sea, y una persona que tal vez no conoce o una persona que no ha experimentado el amor de Dios va a decir, ¿y eso en dónde qué? O sea, ahí como, Sí. ¿qué? Pero es que siento que lo fundamental de entender por qué el amor de Dios es incondicional es entender mi condición como ser humano. Eso es algo que yo digo mucho y que me ha ayudado mucho a mí, que ha confrontado mucho mi espíritu, mi corazón, que es cuál es mi condición como ser humano, qué soy. O sea,
antes de conocer a Cristo yo era pecadora. Ahora conociendo a Cristo soy hija de Dios. Exacto. Entonces, ¿pero por qué y qué tiene mi condición de pecado? Que es helpless. O sea, no hay forma de que yo me quite el pecado. O sea, es imposible. Y es que el pecado, muchas veces nosotros decimos como, ay, sí, como lo que sea. Lo que ustedes hayan escuchado en la iglesia que es el pecado. Donde sea. Pero es que, o sea, el pecado incluso todo nace aquí, del corazón mismo. Es algo demasiado rajado porque yo digo, mi condición es que mi corazón sin Cristo está destinado a hacer las cosas mal. Y es muy rajado porque Romanos lo habla. O sea, Pablo mismo se da cuenta de esa condición como un pecador. Y él dice, o sea, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y no lo hago. Es súper rajado. Entonces ahí cae el amor incondicional. O sea, a Dios no le importa. A Dios no le importa que yo fuera así, que yo lo lastimara a Él. Cambiemos la palabra pecar por lastimar, porque el pecado lastima a Dios. O sea, el pecar es ir en contra de Él y es lastimarlo. Entonces ahí es donde yo digo, hey, aún lastimándolo, sabiendo que Él fue el que me creó, sabiendo que Él fue el que planeó las cosas para mí, para mi vida, Él decide amarme. Y es que voy a poner tal vez un ejemplo de lo que uno ha vivido de como ser humano, un amor tal vez de humano a humano. Porque ¿por qué comprendemos más un amor de humano a humano que un amor de Dios a un humano? Porque Dios es trascendental, o sea, Él trasciende el entendimiento, Él no se va a rebajar a nuestro entendimiento humano, porque Él fue el que nos lo dio. Entonces, obviamente, Él va a tener más capacidad para explicar las cosas y así. Pero, por ejemplo, un amor de tú a tú, nosotras dos. Yo sé que usted me ama a mí porque se preocupa por mí y me apoya en lo que para mí es importante. Yo sé que usted me ama a mí porque en lo que yo necesite ella está ahí. Y en mis ideas más locas ella ha estado ahí presente. O sea, me apoya. Es una persona que está presente. El estar presente es tenerle amor a una persona. El dedicarle, invertirle tiempo a una persona es amar a esa persona. Eso es lo que nosotros entendemos como un amor de tú a tú, ¿verdad? De humano a humano. Entonces, ¿cómo entiendo yo el amor de Dios si yo para Dios no estoy presente? O si yo para Dios lo lastimo y tal vez no lo apoyo a Él en las cosas que Él quiere, por decirlo así. ¿Y qué es lo que Él quiere? Lo mejor para nosotros. Él desea que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en nuestra vida. Y si yo no lo apoyo en eso, obviamente lo estoy lastimando, no lo estoy demostrando amor. Y ustedes van a pensar de ahí. Obviamente Dios no va a tener razón alguna para amarnos, pero no le importa, Él lo hace, Él nos ama, es incondicional. Y es rajado que la Biblia diga que igual Él nos amó primero. Ahí eso me explota la cabeza. Sí, pero siento que también eso es muy bonito, el saber que Él no espera que nosotros seamos perfectos para amarnos. Y creo que por lo menos yo lo veo también de esa manera, digamos. Por ejemplo, con mis amigos, con Mila, con otras personas con las que convivo, yo no espero como algo a cambio de ustedes. O sea, no es que yo digo, bueno, para yo poder amarlos necesito que sean así o que hagan tal cosa, sino que yo los amo porque hemos compartido muchas cosas juntos, porque nos conocemos, porque hemos construido una relación hasta el día de hoy que nos ha permitido ir más allá de algo superficial. Pero con el amor de Dios es diferente, porque obviamente pues Él, desde mucho antes de que nosotros fuésemos creados, ya Él tenía en su mente nuestro nombre y lo había escrito en el libro de la vida y ya nos amaba. Entonces creo que tal vez por ahí es como el hecho de que uno dice, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pero qué bonito es saber que igual ese amor no conoce límites. O sea, no hay como algo que nosotros podamos hacer para que ese amor cambie hacia nosotros. Y el hecho como de que Él siempre esté ahí, a pesar de que tal vez nosotros no siempre estemos ahí,
es muy bonito porque yo igual lo relaciono con eso, o sea, Mila y yo no necesitamos hablar todo el día, todos los días para saber que estamos ahí para la otra o para yo saber que ella me ama. Entonces es como un poco complejo a veces si lo ponemos como de ciertas maneras, pero siento que también es algo muy bello porque no vamos a poder conocer otro amor igual a ese. Y por más que yo pueda amar a una persona así como con todo de mí, creo que eso jamás se va a comparar ni le va a llegar a los talones al amor que Dios tiene por todos nosotros. Exacto. Eso que decís es que el amor de Dios es un amor desinteresado. O sea, no busca como que yo, qué sé yo, el amor de Dios no busca que yo sea perfecta, como dijo Ali. ¿Y a qué me refiero con perfecta? Con que Dios no pretende que ya porque yo lo conozco a Él y porque ya he experimentado su amor, entonces yo le dé la misma cantidad de amor, porque jamás, o sea, nosotros no podemos hacer eso. Es imposible que lo hagamos en nuestra condición como seres humanos. ¿Por qué? Porque a pesar de que Cristo nos lave y nos quite el pecado, es imposible que yo con mi corazón de ser humano ame por completo a Dios. O sea, sí lo puedo hacer y uno trata de hacerlo día tras día, pero es un amor, nuestro amor hacia Dios es un amor imperfecto por nuestra condición como seres humanos. No estoy diciendo como de que es un amor imperfecto porque así lo queremos, sino que por ser seres humanos caemos, fallamos. Y muchas veces uno se siente como muy culpable, uno dice como, yo le podría dar más. Y no solo con Dios, o sea, yo siento que con mucha gente también pasa así, o sea, a veces yo me he sentido así con Ali, tal vez como pude haber hecho más, o tal vez, qué sé yo, la vez que nos vimos pudimos haber hecho más cosas, o lo que sea, o pudimos haber lo que sea, ¿saben? Pero Dios, aún así, Él no tiene como el interés, o sea, Él no es como que Él busca que, bueno, voy a ver si ora 3 veces al día, pues la voy a amar un poquito más. No, no funciona así. O sea, Dios no dice como, haga esto o haga lo otro y yo lo voy a amar. No, o sea, como dijiste vos, desde el inicio de los tiempos y la creación, Dios escribió su nombre y mi nombre en un libro, en el libro de la vida, y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, desde un inicio, porque es un amor desinteresado. O sea, ya tenemos varias cosas, es un amor incondicional, es trascendental, es desinteresado. No es como lo que escuchamos hoy en día, tal vez, que es que, no sé, todos estos términos raros que usa la chaviza, nada que el love bombing y todo eso. Siento que eso también es un factor que afecta mucho, que hoy en día el amor, el concepto del amor o la idea del amor se ha trivializado mucho y es un problema ahora también para muchas personas, como el poder incluso sentir como esa capacidad de recibir un amor como tan puro o tan genuino, pues por como se ha dado todo hoy en día últimamente, que ahora el amor es como algo tan desinteresado en el sentido de que como de que, o sea, yo amo a una persona. Sí, ajá. Exacto. Es un amor con condiciones. O sea, o sea, usted me tiene que dar algo para yo poder amarlo. Como tengo que recibir para poder dar. Entonces es como muy difícil porque se ha cambiado mucho esa perspectiva del cómo debería ser el amor de una persona o cómo dar amor o no sé, muchas cosas. Y también el hecho de que pues hoy en día hay como un montón de herramientas nuevas y demás. Y siento que también todo esto como de que todos tenemos una manera distinta de mostrar amor, a veces llega incluso a ser un poco complejo en relaciones, porque, por ejemplo, mi manera de demostrar amor es diferente a la manera de demostrar amor de Mila. Entonces, tal vez yo a Mila le estoy demostrando que la amo, pero ella puede no percibirlo así porque no es como ella lo hace o tal vez no es como a ella le gusta recibirlo, entonces es como muy difícil y creo que a veces también dejamos un poco de lado el hecho como de ver esos detalles que a veces yo digo como
hey, esa persona me demuestra su amor de esta manera y eso está bien. Y es eso, como que a veces queremos que todo sea como a nuestra manera y eso complica un montón las cosas, obvio, porque ya no va a ser como algo más genuino, algo más real, sino que va a ser como deme para ayudarle o deme como yo quiero que me dé y se vuelve como un poco feo, como difícil, o sea, no sé. En cambio con Dios no es así. Yo pienso que Dios a nosotros igual nos demuestra su amor de muchas maneras y nada más hay como que saber apreciarlo, o sea, como entender que ese es Dios actuando y demostrándonos que Él está ahí, que Él nos ama. Y puede ser incluso hasta en las cosas más pequeñas, o sea, yo a veces digo como, hey, qué loco, llevo casi 19 años viva, así como me ha pasado de todo, pero aquí sigo y soy muy bendecida, o sea, Dios ha hecho maravillas, pero son como esas cosas que yo digo, el simple hecho de uno poder despertar y ser tan privilegiada en muchas cosas es demasiado increíble. Sí, no, y toda la razón. Y es muy loco, porque sí, es cierto, Dios no pide nada a cambio hasta cierto punto, pero cuántas cosas no, o sea, cuántas cosas nos da Él nosotros como hijos. Y la verdad que parte de nuestra misión y visión es que ojalá este podcast lo esté viendo también una persona que tal vez no sea hijo de Dios. Y todo bien, porque ahora te estamos explicando y ahora sabes que el amor de Dios es lo que necesitas. Si sentís que te falta algo, es el amor de Dios. Y o sea, y ahorita quiero como pasar así rápido de cómo puedes experimentar ese amor, cómo puedes hacerlo, cómo lo he experimentado yo y cómo lo he experimentado Ali. Vamos a poner un ejemplo cada una, como entonces ve pensando. este, pero qué rajado, que es una de las cosas más chuzas que nos ha dado Dios, además del sacrificio de la cruz, que o sea, yo siento que eso es como lo más increíble de lo más increíble de todo, o sea, no hay comparación con tal regalo de gracia, que la gracia es todo un tema y seguro lo vamos a tratar en un episodio completamente por aparte, pero básicamente la gracia es un regalo, tome, es un regalo inmerecido, un regalo por el que usted no trabajó, eso es la gracia. Dios llega y dice, tome, usted no tuvo que hacer nada y no va a tener que hacer nada, pero tome. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Listo. Ahí termina, así es como funciona el amor de Dios. O sea, es mind blowing, no tiene sentido, no hay como pies ni cabeza para esas cosas. Pero qué interesante, porque otra de las cosas más chivas que Dios nos da por medio de su amor, dice acá en Romanos 5:5, dice que esa esperanza no acabará en desilusión. Este contexto viene de que Pablo hablaba esa es la carta a los romanos, justamente. Los romanos, en ese tiempo, el cristianismo que se estaba dando, ellos estaban muy desanimados porque sufrían mucha persecución por la fe que tenían. Entonces Pablo les escribe una carta hablándoles de la fe, la perseverancia y todas esas cosas y termina hablando que la fe produce esperanza por medio de un montón de pruebas y todo. Si quieren leer el pasaje está en Romanos 5, es demasiado top. Pero él acaba diciendo, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahí está. Ahí se la dejo. Ahí la dejo. Ahí se la dejo. Ese es el regalo inmerecido. O sea, el mismo Espíritu de Dios habita en nosotros. Y así es como nosotros vemos y experimentamos su amor. Entonces ahí ya vamos a entrar en eso. ¿Cuál ha sido? Te lo voy a preguntar a ti primero para yo irla pensando. ¿Cuál ha sido un momento de tu vida en el que has experimentado el amor de Dios así como full, top? ¿Qué dijiste? ¿Qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Ey, no, qué difícil. Todo lo días. Toda mi vida. Sí, es que qué difícil pensar como en solo un momento, porque como mencionaba ahora, yo siento que Dios ha sido demasiado fiel y en mi vida pues he podido experimentar muchas cosas como de parte de Él y he visto su mano sobre mí, sobre mi familia, de muchas maneras, pero
creo que una de las cosas que últimamente me ha como puesto a pensar mucho es el hecho de que eh, pues a lo largo de toda mi vida, ¿verdad? Mi sueño más grande siempre ha sido como la danza, ¿verdad? Es como mi pasión, de verdad que, o sea, lo que yo siento por bailar y por ser así como, tener eso en mi vida es como algo que no puedo explicar con palabras. Eh, pues yo bailo desde que tengo 3 años y, y a lo largo de toda mi vida para mí ha sido muy difícil como creer que yo soy capaz de poder llegar lejos o de que tengo como el don, el talento, ¿verdad? Y en estos últimos 2, 3 años, Dios ha abierto tantas puertas y me ha mostrado tantas veces que Él fue quien puso eso en mí, que de verdad es como demasiado increíble, porque yo a veces digo como, ¿será que se da o será que puedo, que no puedo? Y, o sea, tengo un momento de duda y al momentito Dios me responde y me dice como, y vea, usted sí puede. Y yo voy a estar ahí para usted. Y yo le puse esto a usted en su vida por una razón. O sea, no es solo como porque Él dijo, ay sí, voy a darle como el talento para que baile, pero la va a dejar tirada. O sea, no, y creo que eso ha sido como una de las cosas que a veces más me confronta, como el aceptar que si fue algo que Dios depositó en mí, Él va a sacar bandera y me va a llevar a lugares que yo ni siquiera puedo imaginar. Eh, y bueno, una de las últimas cosas que pasó fue que audicioné como para una escuela de Estados Unidos de baile. Muy Y, prestigiosa. o sea, pasé la audición y todo, y tengo como la oportunidad de ir a estudiar allá y demás. Y el día que yo recibí esa noticia, para mí fue muy impactante porque yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿es esto real? Y me costó mucho creer que sí, o sea, yo decía como, Chat, esto es real. chat. Pero sí, creo que esa es como una de las mayores cosas que he visto a lo largo de mis casi 19 años de vida, en donde Dios siempre, siempre, siempre se ha esforzado por demostrarme que es algo, un don, un talento que Él depositó en mí y que Él siempre va a estar ahí, o sea, que Él me va a dar todas las herramientas posibles para yo poder pues desarrollar eso al máximo, ¿verdad? Y eso es algo también que había estado hablando en mi grupo, que este mes empezamos con la serie de talentos y de verdad que cada vez que pienso o hablo de esto, Dios me reafirma con la promesa que ha puesto en mi vida. Y siento que eso también es una muestra de amor demasiado grande de parte de Él. Total. O sea, 100%. A mí me impacta mucho el testimonio de Ali. O sea, Ali como persona es como, ¿qué? Es como un embodiment del amor de Dios. Es demasiado rajado. Es muy, muy chido ver cómo Dios ha hecho y deshecho, porque la ha sacado también de situaciones en las que uno dice, "Sí". Pero, pero ha salido adelante. ¿Y por qué? Por pura gracia y misericordia de Dios. Es demasiado top y demasiado rajado. Yo siempre le he dicho como, o sea, usted tiene todo el talento. Pero sí le ha costado creérsela. Pero es muy rajado porque Dios mismo, en el momento en el que ella dice, no, Dios le dice, sí. Sí, así, literal. Entonces, es muy rajado porque vean que el amor de Dios llega a ser tan radical, tan radiante, tan rajado, que el amor de Dios por Ali se ve tanto que lo ven personas externas. O sea, lo veo yo, lo vemos todos los que conocemos a Ali, y ni siquiera como personas que le tengan que conocer tan a profundidad. O sea, uno sabe cuando una persona tiene gracia. Si usted tiene Espíritu Santo, usted sabe cuando una persona tiene gracia, porque, o sea, le desborda, le brilla la cara. Es diferente. Es muy, muy rajado. Y bueno, sigo yo. Nada que ver. Dale. No, o sea, no hay como momento en específico en el que yo no haya experimentado el amor de Dios. Es muy rajado porque es que Dios nos elige desde un inicio. O sea, y aquí entran muchos temas muy polémicos de que
ay, entonces, ¿por qué a mí me pasa tal? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? O sea, y vamos a explicar esas cosas en algún otro episodio, pero de fijo vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuál es la prueba real? Las personas que hemos experimentado el amor de Dios en serio, de que Dios es real y que su amor también es real. Entonces, o sea, yo sé que yo fui escogida desde un inicio, porque, o sea, desde el momento en el que yo nací, se complicaron las cosas. Pasaron cositas. Sí, pero, o sea, Dios siempre, siempre, siempre ha Sí. estado presente desde ese momento. Pero para hacerlo más interesante, un momento en específico en el que yo vi el amor de Dios, que Él dijo, hey, necesito que siga adelante, porque yo a usted le tengo un propósito muy grande, porque yo a usted la amo tanto, que fue por eso que la he sacado de esto, esto y esto, y ahora la voy a poner aquí. Resulta que el año pasado fue todo un tema para mí, o sea, fue un año un poco difícil hasta cierto punto, en el sentido de que, bueno, Nahal y yo éramos compañeras en el cole y salimos en 2023, hace 2 años. Hace 2 años ya, gracias a Dios. Y Ali sabe que a mí durante quinto me costó mucho como pensar qué quería hacer con mi vida después del cole. O sea, yo no tenía idea de qué estudiar ni nada y cero, nada. Y yo estaba muy desorientada en ese aspecto. Por más que orara y por más que esto y por más que el otro, siempre me costó mucho como ver qué, o sea, qué elijo, va a ser el resto de mi vida, tengo que elegir algo que, que pues me beneficie, que me guste, que me edifique, ¿verdad? Y bueno, yo pasé por elegir todas las carreras habidas y por haber. O sea, y de todas esas carreras habidas y por haber, en el 2024, en marzo, terminé en la UCR en Administración Aduanera. ¿Qué tiene que ver conmigo? Para los que me conocen, quién sabe. No tengo la más mínima idea de cómo terminé ahí. Pero bueno, total que terminé ahí y estuve menos de un semestre. O sea, chicos, yo no soporté. Yo dije, no. Literal, no soportó. Sí, estuve menos de un semestre, estuve 3 meses y medio en la UCR. Y yo dije, es que esto no es para mí, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No, nada, cero. Y me frustraba mucho, y o sea, ¿y por qué les estoy como contando todo esto tan negativo? Porque necesito que se hagan un contexto de cómo es nuestra condición, cómo las pruebas pasan y todo para que nosotros, cuando el punto en el que Dios haga así y nos ponga su gracia encima, nosotros digamos, hey, sí, la necesitaba. La necesito para vivir. Total, después de salirme de la U, estuve un mes sin hacer nada aproximadamente. Me salí como a finales de mayo, inicios de junio. Ali recién había cumplido años. Y luego yo cumplía años. Y cumplí años, no estaba haciendo nada. Fue un día muy bonito, realmente. Podría decir que mi cumpleaños fueron los días en el que Dios me mostró muchas cosas muy bonitas. Fue un día muy, muy bonito. Bueno, en ese mes, digámosle que junio, finales de julio, yo entré a trabajar, gracias a Dios conseguí un trabajo. Entré a trabajar el 22 de julio. Ese día, di todo bien, ¿verdad? Pero Mila no sabía que los próximos 4 meses y medio de su vida iban a hacer una prueba. Entonces yo entré a trabajar y entré a trabajar en un call center, ¿verdad? Todo un tema. O sea, imagínense, una madre de 18 años que no sabe nada de la vida. Entré a trabajar en un call center y para peores yo trabajaba con un banco, o sea, yo trabajaba con la plata de los gringos. Era un tema, o sea, era ir a recibir la razón de su muerte todos los días y por todo. Pero bueno, fueron meses en los que yo de verdad, yo dije, no puedo más, ya no doy. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Por qué? Porque no me voy a quedar aquí trabajando para siempre.
no tengo la puntuación que necesito para entrar a la carrera que quería en la UCR. O sea, yo estaba hopeless, por decirlo así. O sea, estaba completamente sin ganas. O sea, ya estaba como que ya, aquí, ya me puedo ir, ya no hace nada más falta. Y resulta que en ese mismo mes, vamos a volvernos a julio, yo había aplicado para una beca en una universidad privada. Entonces, pero yo apliqué la beca así a pura fe. Yo dije, ay, X. O sea, tal vez no sea tan real. Hasta cierto punto yo dije, fijo, es una estafa o algo así. pero, pero bueno, la cuestión es que apliqué para la beca y en julio. Y de julio a noviembre yo no supe nada de esa beca. Nada, de nada, de nada, de nada. Y resulta que un día random en noviembre, estaba yo en el trabajo, estaba almorzando, me acuerdo. Me entra una llamada a mi papá y me hace, hey, no sé qué, si le llama tal número conteste, no sé qué, bla, bla, es de la beca. Y dije, ¿cuál beca? ¿De qué está hablando? Porque yo había aplicado en julio y ya estábamos en noviembre. Y dije, ¿de qué está hablando? Y entonces ya me cayó, ¿verdad? Y dije, sí, mira. Y la cuestión es que de ahí, yo antes de que mi papá me llamara, me había llamado ese número. Pero resulta que mis papás siempre me criaron diciéndome, no conteste números que no conozca. Okay. Entonces yo no contesté. Y entonces mi papá luego me llamó y me dijo eso. Y entonces de una vez yo volví a llamar al número. Entonces yo dije, ¿qué? No sé qué. Y entonces yo agarré y llamé el número y no me contestaban. Y no me contestaban. Y decía, no, la perdí. Y la cuestión es que ya terminó mi almuerzo y volví a entrar a trabajar. Y luego salí al receso como unas 2-3 horas después. Y en el receso tenía 15 minutos nada más. Agarro yo el teléfono y vuelvo a llamar y me contesta la muchacha y le hago yo, ay, buenas tardes, es Camila Ulloa, yo había aplicado para el programa de becas, Catleya, no sé qué, bla, bla, aquí, allá. Me dijo, sí, no, Camila, que queríamos felicitarte porque has aprobado la primera fase de la beca. Y dije, ¿qué pasa realmente? ¿Cómo que aprobé? Porque, o sea, en esa beca pedían como cosas muy, por decirlo así, porque esa beca se llama beca de liderazgo. Entonces te pedían como experiencias de tu vida en las que has sido líder. La iglesia. Sí, o sea, realmente eso fue lo que yo puse en mi carta de motivación. Yo puse, soy líder del grupo de jóvenes en la iglesia y no sé qué. Y hablé de las experiencias en encuentro y demás. O sea, vea lo que provoca el honrar a Dios. Porque a mí no me dio vergüenza decir, en la iglesia, ¿verdad? O sea, yo hasta cierto punto honré a Dios diciendo, bueno, yo fui a servirle a tal y tal y tal lado, ¿verdad? Hice tal y tal cosa, organicé tal y tal cosa y un montón de cosas. Entonces cuando me dijeron que yo aprobé la primera fase de la beca, ahí fue donde empezó el proceso de que me cayó una bomba de amor por parte de Dios en la que dije, ¿qué está pasando? Porque se empezaron a abrir puertas de bendición, así, por todo lado. O sea, era rajado. Todos los días pasaba algo bueno, pasaba algo positivo. Y la cuestión es que en diciembre, el 6 de diciembre, fui a matricular en la universidad. Y chicos, fui a matricular porque yo tuve una entrevista con la gente de la beca y la gente de la universidad. O sea, era gente importante, por decirlo así. Y la cuestión es que ahí llegan, ¿verdad? Y me hacen varias preguntas y demás. Y me vuelven a preguntar que en dónde he como ejecutado pues mi liderazgo, por decirlo así. Y otra vez les volví a hablar de la iglesia. Entonces dije, en la iglesia, en todo lado, en esas cosas. Y entonces ellos me decían, hey, al final de la entrevista me dijeron, hey, ojalá usted nunca pierda su chispa, porque se ve que usted es una persona muy, como muy única, muy genuina, ¿verdad? Eso fue lo que me dijeron y yo dije, ay, qué lindos, ¿eh? Entonces yo me puse a pensar, es la gracia de Dios sobre mí, es el amor de Dios sobre mí. Ahí, ese es otro momento en el que he experimentado el amor de Dios. En este corto plazo de noviembre, diciembre y enero, yo he experimentado el amor de Dios de tantas maneras demasiado inexplicables. Y bueno, para no hacerles tan largo un cuento, la cuestión es que después de la entrevista, eso fue como en
como en noviembre ya finales, porque a mí me llamaron a noviembre principios. Entonces a noviembre finales me hicieron la entrevista y no sé qué. Y el 6 de diciembre llegan, me llaman de la universidad a la que había aplicado y me hacen: hola, es que queríamos preguntarte que cuándo vas a venir a matricular. Y yo dije: ¿cómo que matricular? ¿De qué está hablando? Entonces, o sea, como yo me quedé así como, pero entonces sí me aprobaron la beca. Y me dice: muchacho, sí te aprobaron la beca de liderazgo, no sé qué, bla, bla. Y es una beca del 100%. Es una beca del 100%, chicos. Recalcar. Toda la colegiatura me la pagan en una U privada. Y yo, o sea, yo no grité porque estaba en llamada, pero yo dije: ¿qué pasa realmente? O sea, ¿cómo es posible? Fue algo muy rajado, demasiado increíble saber que por el yo honrar a Dios, por haber dicho, mi liderazgo está en la iglesia, en que yo he sido aquí, que yo he sido allá, he organizado aquí, bla, bla, bla. Entonces Dios dijo: aquí está, tome todo. Entonces eso ha sido como una de las cosas más recientes en las que yo he dicho: Dios, ¿qué? O sea, que no tiene sentido lo mucho que me amas y las cosas que haces por mí, a pesar de que yo no te doy lo mismo. Porque, o sea, yo no les voy a decir que en todo ese tiempo yo estuve aquí orando, clamando, fuerte, ayuno todos los días. No, o sea, yo oraba y yo decía: si es tu voluntad que sea, y si no, no. Pues resulta que sí fue voluntad de él. Y ahorita estoy estudiando, ya vamos por semana 5. Qué montón. Entonces, o sea, es algo que uno dice: gracias a Dios. Porque no fue gracias a mi esfuerzo, no fue gracias a nadie más, fue gracias a Dios. Y su amor incondicional, trascendental, radical, radiante, todo lo que quiera, todo. Sí, no, qué bonito, de verdad, como poder igual uno mirar atrás y como ver la manera en la que Dios lo ama y lo bendice a uno. Y tal vez ya como para ir aterrizando, creo que es demasiado chida poder pensar en todas estas cosas. Y creo que algo muy bonito también es ver el amor de Dios como una luz que nos ilumina a nosotros en nuestra oscuridad. Porque, o sea, como decía Mila, el año pasado fue como súper duro, súper difícil. Y la mano y el amor de Dios siempre estuvieron al lado de Mila. Y en esa oscuridad que ella estuvo viviendo, apareció el amor de Dios como una luz demasiado radiante, ¿verdad? Y siento que también es como esta fuerza hasta cierto punto que puede transformar nuestros corazones también de una manera demasiado impactante, porque, bueno, creo que tanto Mila como yo podemos ser testimonio de que nosotras no es que hemos sido súper cristianas desde siempre, a pesar de que hemos conocido a Dios toda la vida, no hemos tenido una relación con Él hasta hace un par de años, y creo que ambas hemos podido ver un cambio muy grande en la vida de cada una. Y pues solo el hecho de estar aquí sentadas hablando de Él con ustedes es también pues un proyecto que Dios puso en nuestros corazones, que ha sido parte de todo esto, ¿verdad? Todo este cambio, todo este amor que se nos ha sido demostrado a ambas. Y algo con lo que a mí me gustaría cerrar es con Romanos 8, que habla de que nada nos puede separar del amor de Dios. Y creo que eso es demasiado cierto, y quiero dejarlo como claro, como por ahí, que no se trata tampoco como de que uno va a ir y va a hacer un montón de cosas y luego va a venir a arrepentirse y volver a hacerlo todo otra vez, ¿verdad? Porque creo que esa no es la idea. Pero a pesar de eso, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y de corazón, Dios se olvida como de todas esas cosas, y no va a haber nada que nosotros podamos hacer para que podamos ser separados como de ese amor de Dios, o para que Él nos ame más, o lo que sea. O sea, ya el amor de Dios por nosotros ahí está, o sea, nosotros lo tenemos, tal vez no lo merecemos, pero justamente por la gracia es que nosotros podemos tener ese regalo tan grande. Y pues obviamente decir que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, o sea, el hecho de que Dios mandara a su Hijo a morir por nosotros para darnos salvación, habla mucho de
de cómo es Dios con nosotros y del amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Es cierto. Es lindo. Y ya como nota final que habíamos dicho, o sea, si vos sos una persona que no ha experimentado el amor de Dios o no estás seguro de que hayas experimentado el amor de Dios en tu vida, mi consejo, Ali dará el suyo, es primero, póngase a analizar su condición, usted como humano. Yo llegué a esa conclusión no porque en la iglesia me lo dijeron o porque mis papás que me criaron bajo el cristianismo me lo dijeron, cero, porque incluso creciendo en la iglesia y creciendo en una casa cristiana yo me alejé de Dios. Yo llegué a esa conclusión por mí misma, porque me di cuenta y dije que, o sea, como pecadora no tengo chance, no puedo. Póngase a analizar su condición. Y lo segundo es, piense en ese momento en el que usted dijo, hasta aquí llegué, y porque está, y piense en ese momento, y ahora póngase a pensar, ¿y por qué usted está aquí ahorita? Y por qué usted está viendo este video, ¿verdad? Póngase a pensar en eso. Y tal vez ahí usted se dé cuenta de que ha experimentado el amor de Dios aún sin darse cuenta. Pero la manera más genuina en la que usted lo puede hacer es doblando rodillas, arrepintiéndose por cosas en su vida que han lastimado a Dios, o sea, por estar en pecado, y verdaderamente entregarle su corazón a Él, teniendo fe de que Él lo va a tomar en sus manos y Él va a hacer lo que ha hecho en la vida de todos los que somos sus hijos. Va a abrir puertas de bendición. O sea, Sí. Usted no pierde nada, lo gana todo. Sí, Todo. así es. Entonces, ese es mi consejo para que lo piense. Sí, yo creo que yo lo que diría es también como que se den la oportunidad de experimentarlo, porque de verdad nada van a perder con poder abrir sus corazones y permitirse también ser vulnerables a Él y poder permitir que Él entre y que trabaje, porque, o sea, como lo leíamos ahora, no van a terminar en una desilusión, ¿verdad? Y pues también cabe recalcar que o sea, la vida de nadie va a ser perfecta en ningún momento. La misma palabra nos dice que vamos a tener nuestros momentos difíciles, pero lo importante es saber que Dios siempre va a estar ahí para nosotros y nos va a sacar de hasta los lugares más oscuros y profundos en los que podamos estar. Y eso, o sea, de verdad como que permítanse poder experimentar este amor, esto que nosotros quisimos compartirles el día de hoy, no es como pura hablada. O sea, por eso también quisimos compartir un poco como el testimonio de cada una, porque creo que también eso es importante. Y también Dios trabaja mucho en uno justamente para eso, para poder compartirle a otras personas, pues, la manera en la que Él ha trabajado en la vida de uno. Y yo personalmente, desde que conocí a Dios y desde la primera vez que fui a encuentro y todo con la iglesia, siempre he sentido la necesidad de poder yo compartir, o sea, poder como darles estas cosas a otras personas, porque Como Pablo, como decía Pablo. exacto, o sea, yo siento que yo no puedo como guardármelo para mí misma, porque es de verdad algo tan chido y tan maravilloso que yo no puedo como ser egoísta y dejármelo para mí. Y creo que también el amor de Dios es un amor que nos manda a nosotros a amar, ¿verdad? Y eso es algo demasiado lindo que lo vi, lo pensé y yo dije, hey, qué chida, porque es cierto y yo lo veo justo como en mi parte, que yo soy una persona que ama mucho a las personas, ¿verdad? Y creo que eso es algo que también Dios ha depositado en mí, como el tener no sé, un corazón que no vea como lo malo de los otros, sino justamente pensar como que yo también estaba ahí y como les digo, no es que hoy en día yo sea perfecta, jamás, pero al menos conozco y tengo las herramientas como para poder decir y saber que hay alguien ahí que pues me va a ayudar y me va a guiar y va a hacer esa luz con ese radiante amor. Bueno, eso fue básicamente el primer episodio. Estamos muy felices de poder por fin compartirles esto. Esperamos que les guste muchísimo. Vamos a hacer una dinámica que es que si llegan hasta aquí, comenten un hashtag. Hashtag radiante amor. Todo fácil. Ok, no sé. Hashtag la base bíblica que usamos.
Efesios 3:19. Sí. Vamos a seguirles poniendo eso. Si lo vieron completo y pusieron Si llegaron atención al hasta aquí. inicio, comenten Efesios 3:19. Y vayan y apliquen Efesios 3:19 a sus vidas. Y léanlo, o sea, analícenlo ustedes, Llénense profundícenlo. de la sabiduría del Espíritu Sí. Santo. Que es todo. Los Y nada, amamos. qué emoción, qué emocionante. Y ojalá les guste mucho. Y gracias por ver. Un abrazo, familia.